Hoy vamos a hablar, doctor Ibarra, de un tema sin duda alguna bastante molesto y a veces embarazoso, porque yo no creo que la gente vaya contando por ahí, tengo hemorroides o qué. Es un tema vergonzante para las personas en algunos casos, teniendo en cuenta que además es un tema bastante frecuente en la consulta médica. Eso le iba a decir, no debería ser vergonzoso porque el que uno menos se imagina ha sufrido o va a sufrir de hemorroides. Sí. La estadística dice que más o menos 1 de cada 4 personas podría sufrir problemas de hemorroides. ¿En qué edades son como las más propensas a tener este asunto? Pueden aparecer en cualquier edad en personas adultas, pero es más preponderante después de los 40, 45 años aproximadamente. Hoy vamos a hablar en Sana que Sana sobre las hemorroides, vamos a hablar con nutricionista, vamos a hablar con gastroenteróloga, vamos a hablar con un médico internista, gastroenterólogo, cirujano, coloproctólogo. Hay que tener tantos especialistas alrededor del tratamiento de las hemorroides, doctor Ibarra. Sí, claro. Las hemorroides parece un tema muy sencillo, pero cualquier enfermedad que se relacione con sangrado rectal implica que hay que descartar otras enfermedades mucho más graves, dentro de esas enfermedades el cáncer. Y eso hace que sea necesaria la participación de un grupo multidisciplinario amplio. El doctor Jorge Hernán Ibarra es cirujano general. Cuéntenos un poquito sobre su historia en la medicina, doctor. Bueno, soy cirujano general, como médico general egresado de la Universidad de Caldas, especializado como cirujano en la Universidad de Antioquia, y actualmente laboro en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro. Dirijo actualmente la unidad de trauma y cirugía osteomuscular de este hospital y lidero el grupo de cirugía de la institución. Y hoy sacó el ratico para estar con nosotros en Sana que Sana, correcto, para hablar sobre hemorroides. Me late que los televidentes van a hacer hoy muchas preguntas sobre ese tema. No les dé pena, nadie va a saber quién es el que está escribiendo. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes, es el 305-316-6560. Adelante, doctor. Y vamos a presentarles a otra de nuestras invitadas. Ella es Cristina Martínez Hincapié, cirujano coloproctólogo. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De 100 cirugías o de 100 pacientes que te visitan, ¿cuántos pueden tener hemorroides? ¿Te consultan mucho por hemorroides? Sí, claro. De hecho, el fuerte de la especialidad es la patología anorrectal. Se puede decir que más o menos la consulta de un coloproctólogo con esta patología es del 60-70%, porque como lo decía el doctor Jorge, es una entidad que es frecuente. Es frecuente y ya los pacientes, como saben que está la especialidad que se dedica solo a al manejo de estas entidades, consultan más. Perfecto. Y les da penita, es decir, la gente a veces se demora para consultar por el tema de hemorroides cuando el asunto de pronto ya se ha puesto un poquito más complicado porque, ay Dios mío, qué pena. Sí, claro, definitivamente un gran porcentaje de los pacientes se demoran en consultar por la parte de la moralidad, porque les avergüenza, inclusive sabiendo ya que tienen patología hemorroidal, demoran o retrasan la consulta al especialista, lo que hace que el manejo también sea un poco más difícil porque la enfermedad tiende a progresar. Perfecto. Vamos con esta pregunta. Mientras nos van llegando sus inquietudes a nuestra línea de WhatsApp, como siempre nuestro periodista Daniel estuvo recorriendo las calles de Medellín y surgieron varias inquietudes que hoy vamos a intentar resolver con el doctor Jorge Hernán Ibarra y la doctora Cristina Martínez Hincapié. Veamos. Hola, mi nombre. ¿Cuáles son los síntomas de la hemorroides? Ya hablaba el doctor un poco de sangrado, ¿no? Hablemos de esos síntomas que nos deberían hacer consultar por este tema, doctor. Bueno, el síntoma más frecuente de las hemorroides es el sangrado. A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer otros síntomas. El prurito anal, por ejemplo. ¿Qué es prurito? Piquiña. Exacto. Yo les voy traduciendo aquí. La piquiña es un síntoma molesto. Puede aparecer a medida que progresa más la enfermedad el dolor. Las hemorroides, cuando son de unos grados superiores, pueden acompañarse de dolor. Se pueden provocar trombos a nivel de las hemorroides que son supremamente dolorosos. Son como los más clásicos en este tipo de enfermedad. Perfecto. La doctora muy juiciosa me mandó unas imágenes
para que conozcamos de cerquita las temibles hemorroides. Veamos las imágenes justamente como en ese orden, doctora, para explicarle a nuestros televidentes. Bueno, yo creo que me voy a parar para ser más clara, por explícita. supuesto. Es importante saber que todas las personas tenemos hemorroides. Las hemorroides no son una enfermedad, son estructuras vasculares normales en el canal anal y tienen funciones fisiológicas que nos ayudan, por ejemplo, a la continencia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se convierten en enfermedad? Cuando producen síntomas, como dijo el doctor Jorge, sangrado, dolor, rascado anal, a veces suciedad anal, sobre todo cuando hay un compromiso mayor de esta patología. Las hemorroides las vamos a clasificar en dos tipos, cuando haya enfermedad o también cuando no haya enfermedad. Las hemorroides internas, que son aquellas que se presentan por encima de la línea dentada, que es una estructura anatómica normal del canal anal. Y las hemorroides externas, que son aquellas que se presentan por debajo de esta línea anatómica que se llama línea pectínea, ¿de acuerdo? Y van por debajo de esta. Es importante hacer un claro diagnóstico o un buen diagnóstico de ellas porque cada una de ellas va a presentar manifestaciones diferentes. Y a diferencia de las hemorroides externas, las hemorroides internas van a presentar una clasificación, cosa que no se presenta en la enfermedad hemorroidal externa. ¿De qué depende que a uno le dé interna o externa? No. ¿Y cuál es menos peor? Es difícil, es una pregunta compleja. ¿Por qué? No es que sea menos peor, porque a veces, ¿qué pasa? Estas hemorroides, las hemorroides externas, están situadas en un sitio donde hay una gran inervación. Entonces, puede que no sean... Donde hay muchos vasitos. Inervación habla de la parte nerviosa. Oh, okay. Entonces, van a producir muchísimo dolor sin necesidad de ser tan grandes o tener un compromiso mayor que las hemorroides internas. ¿Cuáles son las manifestaciones de las internas y de las externas? Perfecto. Mira, las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad hemorroidal interna es el sangrado, más que el dolor. La otra es la masa o prolapso anal, dependiendo del grado de enfermedad que presente el paciente. O sea, prolapso anal. Prolapso es cuando la hemorroide se sale del canal anal. Perfecto, y esas las internas. Exactamente. Y las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad hemorroidal externa, por estar en un sitio donde hay rica inervación, van a ser dolor intenso, masa anal cuando hay edema o se inflaman, y menos frecuente cuando ya ha pasado el episodio de inflamación, quedan como unos colgajos cutáneos o unas cicatrices, los pacientes las llaman como unas teticas de carne. El problema en ese momento es que se puede acumular materia fecal y esa materia fecal puede darnos prurito, que es rascado, o suciedad anal. Perfecto. Veamos las otras imágenes, Daniel y yo, para seguir explicando este asunto. Esto fue la clasificación que les acabé de explicar sobre las hemorroides internas y las hemorroides externas, ya las internas por encima de este margen y las externas por debajo, y la diferencia en sintomatología marcada es la inervación sensorial, que es la parte del dolor. Por eso las internas generalmente no duelen en los grados iniciales, pero sí pueden doler en grados avanzados, porque asociado al compromiso puede haber comunicación de estos dos plexos y hacer compromiso del paquete hemorroidal externo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctor Ibarra, para llegar a operar, necesitar operar una hemorroides, ¿tiene que ser con ciertas especificaciones para que la solución sea esa, doctor? Sí, claro. Digamos que la última línea de tratamiento de las hemorroides es la cirugía. Uno preferiría no operar a un paciente con hemorroides, sobre todo porque es una cirugía que es bastante dolorosa. Existen otras estrategias de manejo médico que incluyen dieta, procedimientos endoscópicos inclusive, que nos pueden ayudar en el manejo, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad. Y la cirugía la reservaríamos para las fases más avanzadas, las fases complicadas, en las cuales ya sí o sí es la única opción a la que tenemos que recurrir. Usted nombró la palabra dieta, se le tiene la nutricionista. El tema de la nutrición es bien importante para el manejo de las hemorroides, para prevención y tratamiento, ¿verdad? Para ambas miradas. Por eso nos conectamos con Patricia Dávila. Ella es nutricionista y hoy nos acompaña un ratico en este directo de Sana que Sana. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, ¿y tú? Muy bien, aquí aprendiendo de este tema tan complicado. ¿Usted qué le recomienda a los pacientes que tienen hemorroides? ¿Cuáles son como las recomendaciones y por qué es tan importante la nutrición con relación a ese tema?
Pues la verdad es que en la parte alimentaria incide muchísimo en la presencia de esta sintomatología y en que se den complicaciones. Realmente lo que tenemos que buscar es tratar de evitar causas como el estreñimiento, que es uno de los factores que más inciden en que estas hemorroides se compliquen. Dentro de esas recomendaciones más importantes está, primero, tener una alimentación muy alta en fibra. Existen varios tipos de fibra, pero lo que se pretende es que esa alimentación en fibra permita ablandar pues como las heces o la materia fecal, y que también a la vez esto puede facilitar la estimulación de los movimientos intestinales y hacer que las evacuaciones no sean traumáticas y no generen mayor sangrado. Acompañado de esto debe haber abundante consumo de agua, porque el agua igual nos va a permitir que esa fibra no se compacte y que se pueda evacuar con mayor facilidad. Vamos apuntando fibra y agua, listo. Fibra y agua. Ahora, es muy importante tener una alimentación baja en grasa, porque las grasas pueden retardar el vaciamiento gástrico y generar una materia fecal más compacta. Existen dentro de los procesos que te dije del aumento de la fibra en la dieta, es importante saber qué tipos de fibras debemos de consumir, y el promedio de fibra en el día. Siempre son ciertas cantidades de gramos de fibra en el día que uno, pues las personas normales, uno les dice si debemos de consumir entre 45 a 60 gramos de fibra al día o más. ¿Cómo va a saber la gente en qué está representado ese contenido de fibra? Usted me está leyendo la mente, todas las preguntas que le iba a hacer me las está respondiendo, pero venga y verá. Entonces, alimentos adecuados que contengan fibra, ¿qué nos recomienda y cuánto debemos consumir? Pero en asuntos más tangibles para que entendamos cómo debe ser esa ingesta de fibra diaria. Ok, la fibra la encontramos básicamente en alimentos más naturales, no procesados, en frutas y verduras que en lo posible sean crudas y que se puedan consumir, algunas con su cáscara y sus semillas. Dependiendo de el momento en el que se encuentre el proceso de hemorroides, si hay un proceso de inflamación, hay cierta fibra que hay que modificar, pero en términos generales, muy buen contenido de frutas y verduras, tratar de utilizar cereales integrales, no alimentos pues muy procesados ni harinas muy refinadas. Podemos utilizar otro tipo de fibra a base de avena, salvado, melaza y leguminosas como garbanzos, frijoles, lentejas. ¿Sí? ¿Y cuánto al día? ¿Cuánto al día me recomendaría a mí, por ejemplo? Se recomienda que se consuman siquiera unas 3 porciones de fruta entera en el día, en lo posible 2 porciones de verduras o vegetales crudos, y las harinas que se consuman en lo posible sean integrales. Hablamos productos de panadería integrales. En los almuerzos tratar de utilizar arroz, pastas integrales, y lo mismo en la cena. Perfecto. ¿Sí? Con esto se estaría cubriendo más o menos los requerimientos de fibra. Si yo hago la ingesta de todos estos alimentos como usted nos está recomendando, con alto contenido de fibra, pero no le mezclo el líquido, no estoy haciendo bien, o sea, así la fórmula no funciona. Así no funciona, porque el exceso de fibra, si no hay suficiente líquido que me ayude a humedecer esa bolo fecal, entonces se me va a compactar y va a ser más difícil la evacuación y por ende me va a afectar más las hemorroides. ¿Y por qué la grasa, Patricia, no es amiga de las hemorroides? O es amiga porque ayuda a que se produzcan. ¿Por qué debo evitar la ingesta de grasa con relación a las hemorroides? La grasa retarda el vaciamiento gástrico, es más difícil de procesarlo, y si yo no tengo buen proceso digestivo, que tenga esté muy activo, entonces se me va a retardar más esa evacuación. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras agregar, Patricia, o ahí está más o menos como las recomendaciones nutricionales? Existen otros alimentos que también hay que tener en cuenta, que son las bebidas. Hay ciertas bebidas que me pueden también afectar los hemorroides, que son las bebidas oscuras, como el café, el té, el chocolate
y refrescos azucarados. También afectan muchísimo. La grasa, cuando te dije yo, no es solamente en alimentos fritos, sino que hay alimentos que tienen alto contenido de grasa, como son, por ejemplo, las carnes gordas, los embutidos, las carnes frías y productos que sean de panadería frita o a base de pasta hojaldrada. Todos esos alimentos tienen alto contenido de grasa y no son convenientes para las hemorroides. Ajá. Y el exceso de sal. Mucha gente piensa que la sal no puede intervenir en esto, y sí, porque la sal ayuda a veces a retener líquidos, y si se retienen líquidos, entonces no va a haber una buena humectación, por decirlo así, de esa materia fecal. Patricia, muchas gracias. Creo que aprendimos asuntos bien importantes con relación a la nutrición y las hemorroides en estos minuticos que nos regalaste en esta conexión vía Skype. Muchas gracias. Ella es Patricia Dávila, nutricionista, que nos acompañó en este rato. Doctor, el hecho de tener que pujar, de tener estreñimiento, ¿qué es lo que nos altera por allá bajito, el tema con relación a alborotar las hemorroides, por decirlo así? Bueno, cuando se hace el esfuerzo aumenta la presión a nivel de la ampolla rectal, de los esfínteres a nivel anal, y esto hace que aumente la presión en esos pequeños vasos que son las hemorroides. Como lo decía la doctora Cristina, todos tenemos hemorroides, hacen parte de la anatomía normal de una persona. Ese aumento de la presión hace que estos vasos se dilaten y es cuando causan síntomas. Causan sangrado, cuando causan dolor o cuando causan alguna complicación. Entonces, cuando vamos a hablar de tratamiento para las hemorroides, definitivamente el asunto nutricional es básico y ustedes lo remiten a un especialista en este tema. Generalmente se intenta modificar, si el paciente tiene fácil acceso a la parte nutricional, a un nutricionista, se intenta remitir, si no le damos pautas al paciente para que modifique sus hábitos, incluyéndole fibra no solo en los alimentos, sino muchas veces también fibra medicada, que es más fácil de cuantificar. Se dice que para evitar o para mejorar la sintomatología de enfermedad hemorroidal se requieren aproximadamente 34 gramos de fibra, y es importante identificar el paciente que consume líquidos y no, porque hay fibra que empeora la constipación cuando no se da asociada a un buen volumen de líquido. Buen volumen de líquido. Ahorita le voy a preguntar a Catalina cuánto es un buen volumen de líquido, porque uno escucha tantas cosas en estos temas de medicina que hay quien dice, tampoco exageren el líquido, ¿cierto? Vamos a resolver todas esas inquietudes porque tenemos otra mirada de otra especialista que hoy en Sana que Sana nos va a acompañar para que juntos hablamos de este tema tan importante que se llama hemorroides y tan frecuente. Noticias Sana que Sana. Catalina Cardona Cifuentes, que fue incluso la que me recomendó a estos especialistas, ella me ayudó a armar este rompecabezas. Ella es médica internista y gastroenteróloga. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la gastroenterología en el tema de las hemorroides? Pues como ya han hablado pues, mis dos colegas, pareciera ser que la constipación o ese estreñimiento es uno de los como disparadores del desarrollo de las hemorroides. Entonces estos pacientes llegan a la consulta de gastroenterología buscando cuál es esa causa de la constipación, porque hemos hablado mucho de la dieta, pero también sabemos que hay pacientes que consumen dieta alta en fibra, que consumen líquidos y que persiste la constipación. Entonces nosotros hacemos una búsqueda activa de cuál es esa causa de ese estreñimiento del paciente. ¿Te llegan muchos pacientes con este diagnóstico por cuenta de la constipación o estreñimiento? Bastante, es que yo creo que la constipación y la diarrea son como una de las dos principales causas de consulta o motivos de consulta en mi quehacer médico. Es bastante frecuente. Perfecto. ¿Qué recomendarles a las personas entonces en ese sentido, ampliando un poco lo que nos contaba la nutricionista y con base en la experiencia tuya? Bueno, básicamente cuando a mí me llega un paciente con constipación, yo tengo que contextualizar la edad, porque no es lo mismo una constipación en un paciente joven a una constipación en un paciente de 50 años. Entonces, como ya pues lo hemos mencionado, es muy importante tener una colonoscopia, o sea, un estudio endoscópico que me muestre que no hay algo adicional que está causando esta constipación. Y básicamente lo que buscamos es descartar que no haya un cáncer, que no haya un tumor, que no hayan pólipos o que no haya algo que esté obstruyendo el paso de la materia fecal hacia el canal anal y que esta sea la causa de la constipación del paciente. Hay diferentes grados de constipación, porque mucha gente
que escucha uno así como le dan jaquecas, dolores de cabeza, dicen estoy un poquito estreñida. Digamos que hay cierto término que uno dice, bueno, es como llevadero y lo saben manejar con este tipo de recomendaciones, pero hay otra constipación, digamos, crónica y mucho más complicada. Nosotros no tenemos como una clasificación como tal de leve, moderado, severa, porque en realidad la constipación precisamente se define como esa sensación implacentera de evacuación. Hay personas que dan del cuerpo cada 2 días y se sienten bien, como hay personas que si no dan diario se sienten plenas, llenas, como distendidas. Entonces no es una clasificación ni en días, ni como en tiempo, pero es que sea implacentero. En general hemos tratado de clasificarla como menos de 3 evacuaciones a la semana. Menos de 3. Sería como una clasificación de constipación. Y esas personas en general, teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales que nos hacía ahorita Patricia, ¿se debería mejorar la constipación? Hay veces que no se mejora ni con esa ingesta de fibra, de agua, control de grasas, ni con eso se controla. Sí, es muy frecuente que los pacientes, a pesar de la dieta, no mejoren. Y es ahí donde nosotros empezamos a estudiar otras patologías sistémicas que pueden afectar el colon, porque el colon hace parte pues como de un órgano, pero que está metido en un ecosistema, digamos, de múltiples órganos. Entonces ahí nos toca estudiar muchas otras enfermedades que pueden afectar al colon y que son enfermedades que si no tratamos es muy difícil que podamos mejorar esta constipación del paciente. Si una persona consume ciertos medicamentos, mejor dicho, si yo soy una persona que consumo fibra adecuadamente, como debe ser, como nos hablaban ahorita, consumo mucho líquido, me cuido de las grasas y aún así tengo constipación, ¿qué otras cosas deberían evaluar en mí para entender por qué estoy tan estreñida? Bueno, lo primero, pues descartar que haya algo anatómico, entonces es fundamental el estudio endoscópico. También nosotros pues empezamos a hacer estudios como de motilidad, o sea, hay colon que a pesar de que tengan una dieta alta en fibra, no se mueven. Motilidad es el movimiento del colon. El movimiento del colon, exacto, entonces eso nosotros lo llamamos inercia colónica, entonces nosotros hacemos estudios específicos para estudiar esta inercia. Pero hay otros pacientes, por ejemplo, que el colon se mueve, pero cuando llegan al recto y al ano, ahí tiene que haber una coordinación entre el recto y el ano, es decir, el recto se debe contraer y el ano se debe relajar para que la evacuación ocurra. Cuando esto no ocurre o ocurre de una manera no sincrónica, nosotros lo llamamos una dissinergia defecatoria y es otra de las causas frecuentes. Pero también hay enfermedades sistémicas que afectan el colon, por ejemplo, patologías del tejido conectivo, un lupus, una esclerosis sistémica o un hipotiroidismo. Algunos pacientes, por ejemplo, que tienen que tomar medicamentos que tienen efecto en el tracto digestivo, como algunos anticolinérgicos o también opioides como la morfina, pueden afectar el funcionamiento del colon y esto puede empeorar todo el tema de las hemorroides. Cuando estábamos creando el tema con Catalina, ella me dijo, hay que hablar de la microbiota. Y yo le decía, ¿micro qué? ¿Qué es eso? ¿Y por qué es importante con relación al estreñimiento? Bueno, en general el tracto digestivo es un órgano rico en bacterias, pero específicamente el colon es el que más bacterias tiene. De hecho, se cree que hay más bacterias en nuestro tracto digestivo que mismas células que tenemos en el organismo. Entonces la microbiota hace parte como de este pool de bacterias que tenemos normales en el colon. Y cuando esta cambia, cuando nosotros empezamos a consumir diferentes alimentos, uso de antibióticos, entonces estas bacterias normales empiezan a cambiar no solo en número, sino en tipos de bacterias y pareciera ser que cambios en esta microbiota favorecen el enlentecimiento del tracto digestivo o al contrario, puede producir diarrea. Entonces nosotros podemos encontrar esos dos escenarios cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, o diarrea o constipación. Perfecto. ¿La diarrea también puede causar hemorroides o esa no? No, digamos que la diarrea no es uno de los precipitantes porque es precisamente como este pujo que se genera, como lo explicaba el doctor Ibarra, es más bien este pujo el que genera la predisposición a que estos tejidos fibroconectivos que envuelven las hemorroides se debiliten y empiecen a aparecer estas hemorroides. Una persona que ha empezado a sufrir, porque la palabra es sufrir, de hemorroides porque son muy molestas, y empieza a hacer esa dieta adecuada, las puede controlar. Si esa hemorroides no ha llegado a un nivel muy complicado, que ahorita vamos a hablar de eso con nuestros otros dos especialistas, ¿se puede controlar el tema de las hemorroides únicamente con una dieta adecuada, Catalina? Sí, sin duda alguna, pues es uno de los pilares fundamentales del manejo. Hay otras condiciones, por ejemplo, las pacientes embarazadas tienen una predisposición innata a hacer o a desarrollar las hemorroides.
pareciera también, aunque no está muy claro, los pacientes que tienen una enfermedad que se llama hipertensión portal también pudieran desarrollar hemorroides y no va muy ligado a la dieta. Pero sin lugar a dudas, si nosotros logramos una evacuación que sea más fluida, que sea más sencilla, que no tengas que gastar mucho tiempo en la deposición, que no sea implacentera, que tú no sientas como esa necesidad de que tienes que pujar y además de eso, como una sensación de evacuación incompleta, vamos a mejorar mucho el síntoma y que estas hemorroides sigan creciendo. Para las personas que tienen hemorroides internas, el acto de defecar es doloroso, es más doloroso. Como lo explicaba la coloproctóloga, pues eso depende como mucho del tamaño, porque cuando son unas hemorroides grado 1, que son unas hemorroides localizaditas, que todavía no han traspasado esa línea de la que hablaba la doctora, pues puede que no tenga síntomas, pero cuando ya son unas hemorroides grado 4, que generalmente cursan con un prolapso o una salida de estas hemorroides a través del canal anal, pues puede haber dolor o puede haber sangrado. Perfecto. Y cerremos esta parte de la entrevista con Catalina, recordando entonces el ABC de una alimentación saludable para el que acabo de llegar, apunte pues. Esto aplica para todo, tenga o no tenga hemorroides y estemos pensando o no en hemorroides, porque básicamente, según entendí a la nutricionista, estamos hablando de una alimentación muy saludable, pero estamos hablando de la necesidad de tener nuestro sistema digestivo fluyendo normalmente para que a la hora de hacer esa necesidad fisiológica no tengamos que hacer fuerza, lo cual justamente genera esas presiones que pueden desencadenar un hemorroide. Recordemos justamente esa dieta saludable para prevenir y atender las hemorroides. Bueno, necesitamos una dieta alta en fibra, que el contenido de fibra sea el adecuado, ya habíamos hablado como de esas porciones, y lo ideal es siempre ir donde la nutricionista, porque ella es la experta en eso. Debemos tener un buen consumo de líquido, pues no hay como una cantidad exacta, pero por lo menos de 1 a 2 litros diarios sería como lo ideal. ¿Y esos dos termitos o qué, más o menos? Sí, que sean pues como los termitos de 1 litro, eso ya los venden incluso ahí con medidor. Y lo otro también es muy importante, la actividad física, porque sin lugar a dudas, pues la actividad física va a estimular el movimiento del tracto digestivo y esto va a facilitar pues como que haya una buena fluidez de las heces fecales. Mucho consumo de fibra, frutas y verduras, algunos cereales, panes integrales, frutas y verduras, ojalá así completicas con la cáscara. Nos decía la nutricionista, ojalá 3 porciones de fruta al día, 2 de verduras, mucho líquido, evitar las grasas, no solo los fritos, sino alimentos que en general contengan grasa, mucho líquido y que lo otro, básicamente eso en materia de nutrición. Bueno, ahí aprendimos la lección y actividad física, que es otro ingrediente que la doctora Catalina Cardona Cifuentes, médica internista y gastroenteróloga, nos recuerda que nos hace mucho bien para prevenir, tratar las hemorroides y actividad física y buena nutrición aplica para todo. Catalina, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, el 305-316-6560 está dispuesto para ustedes si nos quieren preguntar algo, a mí no, a ellos, a los expertos. Hoy estamos hablando sobre hemorroides y estamos atentos a sus inquietudes. Esto es Sana que Sana, ya regresamos. Continuamos hoy en Sana que Sana, estamos hablando sobre hemorroides a propósito del tema. Algunas causas de las hemorroides: embarazo, obesidad, permanecer sentado por mucho tiempo, esfuerzo durante las deposiciones, estreñimiento o diarrea crónica. Seguimos en Sana que Sana, hoy estamos con la doctora Cristina Martínez Incapié, cirujano coloproctólogo, y con el doctor Jorge Hernán Ibarra, cirujano general, y tenemos algunas inquietudes de los televidentes. Muy buenos días para ti. Para preguntarle a los doctores, ¿qué hay de cierto que los asientos de fruta de aguacate alivian la hemorroides? Bueno, los baños de asiento... ¿Qué es asiento de fruta de aguacate en primer lugar? Bueno, digamos que eso es un mito que hay alrededor de la enfermedad hemorroidal. Realmente una de las herramientas que tenemos para el tratamiento son los baños de asiento. ¿Qué es eso? Básicamente, digamos, es poner la cola en agua caliente. ¿En agua caliente, caliente, Sí. caliente? Lo suficientemente como para que no te quemes. Ajá. Hay mitos como la pepa de aguacate, poner una pepa de aguacate A remojar, a por decir remojar en algo. esta agua, de tal forma que ello genere alivio. Hay otras sustancias, sulfato de magnesio o sal de Inglaterra, sal común, que se recomiendan, digamos, en la cultura popular. Realmente lo que importa es la temperatura del agua. O sea que no hace mal, pero tampoco hace bien, o sí hace mal ese tipo de otros aditamentos para esos baños de asiento. Realmente los estudios, los que demuestran
a favor de la mejoría de los síntomas es la temperatura del agua, porque gran parte de la sintomatología de esta enfermedad es porque se produce un aumento de la presión del esfínter anal, y al aumentarse la presión del esfínter no permite que las hemorroides que están prolapsadas se devuelvan. Entonces, disminuir la presión del esfínter con la temperatura del agua nos va a ayudar. Las otras sustancias que utilizamos son coadyuvantes, más no tienen una evidencia científica demostrada que sí tiene la temperatura del agua. ¿Hay otros mitos alrededor de las hemorroides, doctora? Sí, por ejemplo, sentarse en piedra caliente o en un piso caliente, eso también son mitos. Los pacientes que tienen o desarrollan esta enfermedad es porque tienen condiciones que favorecen al desarrollo de la misma. Cualquier enfermedad que aumente la presión intraabdominal, como como la hipertensión portal, las enfermedades pulmonares, el embarazo, que no es una enfermedad, pero es una condición que favorece, por eso gran parte de la consulta de nuestra especialidad son mujeres que después del embarazo o durante el embarazo desarrollaron la enfermedad hemorroidal. Otras enfermedades del colágeno, como dijo la doctora Catalina, también favorecen, porque las enfermedades del colágeno lo que hacen es que estas hemorroides están sostenidas sobre un tejido conectivo, y al dañarse este tejido conectivo, estas hemorroides prolapsan. Entonces los pacientes con enfermedades como el lupus, como ya lo comentó, también tienen factores de riesgo para el desarrollo. El uso del cigarrillo también, porque daña las fibras del colágeno, no solamente producen un efecto local pulmonar, sino un efecto sistémico sobre los tejidos. Hasta para las hemorroides es malo el cigarrillo, vea pues. Aquí hay dos preguntas en uno. La primera para el doctor Ibarra. ¿Cuál es la manera de saber si tengo un problema de hemorroides? ¿Cómo se diagnostican las hemorroides, doctor? Bueno, el síntoma cardinal de las hemorroides no complicadas es el sangrado. Usualmente la persona va al baño, defeca y hay sangre que pinta la materia fecal, o puede haber sangre sola, que sale después de la materia fecal inclusive. Es el síntoma más importante. Ya cuando pasamos a fases más avanzadas, puede haber una sensación de masa en la región anal, una masa que en algunas ocasiones sale y entra espontáneamente, o que simplemente sale y no vuelve a entrar. Puede haber la piquiña, el prurito a nivel anal. Puede haber una sensación de humedad, mal olor a nivel de la región anal, y en casos más complejos, el dolor. Perfecto. Y la primera parte de esta pregunta, ¿cuál es el tratamiento ideal para las hemorroides? Bueno, primero identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente y modificarlos. Si es constipación, modificar la constipación con terapia conductual, con dieta, con fibra. Segundo, identificar si tiene enfermedades de base que favorezcan al desarrollo de esta enfermedad para tratarlos. Eso es un manejo integral de la enfermedad hemorroidal. Y tercero, ya si el paciente, dependiendo del grado de hemorroides que tenga, se le va a definir el manejo, con baños de asiento, en los grados iniciales, grado 1, grado 2. En la grado 2 en adelante, muchas veces ya se necesita la intervención a través de procedimientos endoscópicos o procedimientos quirúrgicos, y en los grados más avanzados ya la cirugía. Perfecto. Otra pregunta, nos dicen, buenos días, Ana Quesana, ¿es tan difícil hacer ejercicio y hasta caminar con hemorroides tipo 4? Entiendo que nos está contando que es muy difícil. ¿Cómo, hacer o no hacer ejercicio en ese caso? Realmente, si ya tienes una enfermedad con unas hemorroides grado 4, ellas no se van a mejorar pues por sí solas, porque ya hay de base un tejido que está dañado. Si ya tienes una enfermedad grado 4, vas a necesitar un manejo quirúrgico, y es la recomendación que te doy, porque ya este tejido se dañó. Es como cuando a uno le sale una arruga, ya es un tejido que está dañado. Ni me digas. Claro, hay que buscarle la solución. Perfecto. Bueno, y la segunda parte, mi querido televidente, usted está aprendiendo con los mejores especialistas. Por lo que le entiendo, él está convencido de que esos baños de asiento no son en contacto directo con el agua, sino que son vapor. ¿Qué me dice el doctor Ibarra? Ve y verá que no es así y le va a ir mucho mejor con lo que le van a indicar. Bueno, realmente los baños de asiento, el objetivo es introducir en el agua, porque hay una mejor conservación de la temperatura, y como decía la doctora Cristina, lo importante es la temperatura.
Cuando hablamos de vapor, digamos que también se eleva un poco la temperatura, pero es una temperatura que más fácilmente desciende, entonces no logramos el mismo resultado. O sea que lo ideal, haga el ensayo y de pronto siente más bienestar. Otra pregunta, doña Lady, qué rico que estés con nosotros. Quiero hacer la siguiente pregunta. A mi esposo le realizaron una cirugía de hemorroides hace 3 años y hace más de un año comenzó nuevamente sintomatología como sangrado, ardor y piquiña. Ahora el cirujano dice que se debe operar nuevamente porque tiene una fístula rectal. Yo quiero saber si la cirugía de hemorroides tuvo que ver con la aparición de la fístula. Muchas gracias, doctora. Bueno, Lady, realmente son 2 enfermedades completamente diferentes. Eventualmente se presentó la fístula después de la hemorroide, pero después de 3 años es poco probable que sea asociado a la cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, y el manejo es completamente diferente porque son 2 entidades completamente diferentes y el principio, la etiología o la causa de la fístula es completamente diferente a la de la patología hemorroidal. Perfecto. ¿Ibas a agregar algo, doctor? No es infrecuente que una persona asuma que tiene hemorroides porque presenta síntomas a nivel anorrectal. Es la enfermedad más frecuente, pero no es la única. Y ahí recuerdo palabras de algún profesor mío en la universidad. Uno puede tener piojos y pulgas. Ajá. Puede tener la enfermedad hemorroidal, pero puede tener otras enfermedades, como es en este caso. Perfecto. Una enfermedad completamente diferente que tiene síntomas muy parecidos. Y la pregunta de Lady me sugiere esta inquietud, doctor Ibarra. Yo, si he sido operada de hemorroides, una vez he tenido cirugía, ¿igual me puede volver a dar? Sí. No hay ningún tratamiento que sea 100% radical. Perenne, en eterno. Cuestión de hemorroides. Como ya lo habíamos mencionado, hay factores de riesgo. Si esos factores de riesgo persisten, aún haciendo una muy buena cirugía puede haber una recurrencia. Y esas recurrencias pueden oscilar entre el 30% en algunos tratamientos, digamos, en los quirúrgicos, hasta 60-70% en tratamientos no quirúrgicos. Bien, recordemos, doctora, los factores de riesgo para que los tengamos en cuenta. Bueno, los que ya te comenté, estreñimiento por el pujo prolongado en el cual hay una lesión directa sobre los paquetes hemorroidales y trauma directo de la materia fecal sobre estos tejidos, entonces hacen que el paciente se prolapse la hemorroide y sangre. El embarazo, la obesidad por el aumento de la presión intraabdominal, lo cual se ve reflejado en el piso pélvico y disminuye el retorno venoso haciendo que esta sangre se quede ahí como estancada. Lo mismo la debilidad capilar, que es como cuando hablamos de debilidad capilar hablamos del recubrimiento del vaso hemorroidal. El envejecimiento, por lo que ya les expliqué, también se va envejeciendo este tejido conectivo. Y la ausencia de las valvas en la porta es porque la vena es un sistema de drenaje venoso y las valvas evitan que la sangre se devuelva, ¿cierto? Al haber ausencia de estas valvas en la porta, se aumenta la presión también del sistema hemorroidal. Ahorita nos hablaban de unas hemorroides tipo 4, veamos los grados de hemorroides a propósito de que este televidente mencionó ese grado. Bueno, entonces es importante clasificar la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal interna la vamos a clasificar en 4 grados. El grado 1 es, nosotros no vemos el paquete hemorroidal, simplemente hay una ingurgitación que no sobrepasa esta línea dentada y al momento del examen físico no vamos a lograr evaluar o ver estas hemorroides. Las grado 2 son las que el paciente puja, se le sale el paquete hemorroidal pero se devuelve espontáneamente. La siguiente diapositiva, las hemorroides grado 3 son aquellas que el paciente se le sale la hemorroide interna y él se la tiene que devolver porque no se devuelve sola. Y la grado 4 es que el paciente persiste de manera continua y diaria con los paquetes hemorroidales por fuera del canal anal. ¿Y la cirugía aplica para cuáles de esos grados? Digamos que casi que indefectiblemente para el grado 4 de hemorroides y en casos seleccionados en el grado 3. ¿Y en qué consiste esa cirugía? ¿Qué es lo que se le hace a esa super hemorroides? Bueno, hay diversas técnicas quirúrgicas, pero en general lo que se busca es hacer una escisión, una resección del tejido que está dañado. Básicamente lo que se hace es resección, cortar, a ver, cortar el tejido. Speak in Spanish, please. Cortarlo y hacer que toda esa sangrecita acumulada... No, ¿O cómo es realmente eso? es el tejido. Como explicábamos al principio,
Las hemorroides son venas normales que en este caso pues se dilatan. Lo que se hace es cortar esas pequeñas venas. Hay diversas técnicas, en la mayoría de ellas se cierra por lo menos una parte de la incisión que se hace, de la cortadita. Se cierra, en algunos casos se deja abierta una porción, especialmente la que compromete la piel, y ya, es como la técnica más sencilla de hacer, simplemente cortar el tejido y listo. ¿Es posible evitar llegar hasta ese grado 4? Sí, claro. Si aplicamos todas las medidas que se han mencionado durante el programa, la dieta, el adecuado consumo de líquidos, el ejercicio, es posible que se controlen completamente los síntomas y no se llegue hasta un grado tan avanzado. Si consulto a tiempo, me lo diagnostican y me indican cómo me debo comportar, ¿verdad? Es muy probable, pero más importante es cumplir con esas recomendaciones. No me gano nada con saberlas y no las voy a cumplir. A veces no las cumplen los pacienticos. Sí, a veces hay poca adherencia a las recomendaciones, pero yo creo que es porque no hacemos énfasis cuando el paciente nos consulta del por qué debe seguirlas. Es más falta de educación a veces por parte de nosotros y a veces que el paciente simplemente no las acepta. Complementando algo que dijo el doctor Jorge, con respecto al manejo quirúrgico, también se manejan quirúrgicamente los grados más tempranos cuando se asocian a enfermedad hemorroidal mixta, porque muchas veces el paciente también tiene masas anales externas que impiden el aseo. Y esta, aunque sean pequeñas, generan mucha incomodidad para el paciente, para su vida cotidiana y para el aseo, y generan prurito, y el prurito, una de las maneras de manejarlo es resecando estos tejidos que sobran. Siempre hay alternativas para las hemorroides. Siempre. Definitivamente. Nuestra segunda pausa, ya regresamos a Sana que Sana, hoy con nuestro tema de las hemorroides, ya volvemos. Regresamos a Sana que Sana, nuestro tema de hoy, las hemorroides. Síntomas de las hemorroides: bultos sensibles y duros cerca del ano, sangrado indoloro durante la deposición, dolor al defecar, incomodidad, ardor al estar sentado, pequeñas cantidades de sangre en papel higiénico o en el inodoro. Doctor Ibarra, un sangrado rectal no solamente podría ser síntoma de hemorroides, sino de otros asuntos, ¿verdad? Es correcto. Estamos en un medio en el cual tenemos un riesgo intermedio para desarrollar enfermedades tumorales, y uno de los cánceres más frecuentes en nuestro medio es el cáncer de colon. Entonces una persona, especialmente una persona mayor de 40 años que tenga sangrado rectal, no se debe quedar tranquila pensando que son hemorroides. Lo ideal es que esta persona tenga un estudio endoscópico, una colonoscopia, para descartar otro tipo de enfermedades, dentro de eso los tumores. ¿A partir de qué edad debemos hacernos la colonoscopia? ¿Anual o cada cuánto? Bueno, depende del riesgo que tenga cada persona. Lo recomendable actualmente es a partir de los 50 años empezar a hacer estudios de tamización para el cáncer de colon. ¿Anual? No. Nosotros clasificamos a los pacientes según el riesgo. Si el paciente, un estudio endoscópico de calidad le sale normal, se puede hacer entre 5 y 10 años. Si en el estudio endoscópico salen pólipos o alguna otra condición, se acorta el tiempo porque los pólipos son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Si el paciente tiene historia familiar de cáncer, la colonoscopia se hace en un tiempo más corto también, cada 1 o cada 3 años, dependiendo. Y me estaban diciendo, para los que nos da miedo ese tipo de exámenes por el dolor, que ha evolucionado muchísimo, que ya se hace con sedación, o sea que no duele y se evita asuntos, o por lo menos detectar a tiempo asuntos como el cáncer de colon, que tiene bastante prevalencia. Preguntas: ¿es cierto que el Anius es bueno para tratar la hemorroides por el contacto frío con la parte afectada? ¿Qué es el Anius? Rapidito. Bueno, es, digamos, algún dispositivo que se introduce a nivel del canal anal, y como lo dice la pregunta, hace el contacto con algo frío, pero realmente, y dada la fisiopatología de la enfermedad, lo que haría es aumentar el tono del esfínter anal, lo cual podría ser contraproducente. O sea que la respuesta es no. No recomendable. Y otra respuesta cortica para esto: yo tengo hemorroides, me hicieron cirugía, no me sirvió, me dijeron que me cuidara con los alimentos, tampoco me sirvió. Bueno,
Está demostrado que la cirugía en manos expertas tiene un riesgo de recurrencia o recidiva menor del 15%. Entonces, probablemente quedaste con enfermedad residual porque muchas veces cuando se operan y hay muchas hemorroides no se pueden sacar todas por las complicaciones que pueden haber como la estenosis. Yo creo que deberías consultar nuevamente y asesorarte porque muchas veces son condiciones que son modificables en manos experimentadas. Es mejor volver a consultar, mi querido televidente. A Cristina Martínez Hincapié, cirujano coloproctólogo, y a el doctor Jorge Hernán Ibarra, cirujano general. Gracias por estar con nosotros. Terminamos Sana que Sana. Yo creo que estuvo bien clara la exposición. Es un asunto que se puede prevenir, que se puede tratar, que diagnosticado a tiempo tiene mucho mejor pronóstico, como todas las enfermedades, y que siempre hay alternativas y que los estilos de vida que nos recomiendan en cuanto a actividad física, en cuanto a nutrición, en cuanto a no fumar, son estilos de vida saludables que aplican para este y para todos los temas, y se los recomendamos en Sana que Sana. De nuevo, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz fin de semana para ustedes, feliz fin de semana, suerte para Colombia el domingo, que nos comeremos las uñas al lado de los papás. Y a no pujar. Este domingo, y a no fumar mientras, ni a comer mucha grasa, ni muchas bebidas oscuras, en fin. Terminamos Sana que Sana, feliz fin de semana para todos. Nos vemos el próximo martes, vamos a hablar de un tema bien interesante, vamos a hablar de infertilidad. Vamos a tener a un ginecólogo y a una uróloga hablando de esos diagnósticos para hombres y para mujeres que pueden producir infertilidad, obviamente enfocado desde la prevención y el tratamiento. Prevención de la infertilidad en hombres y en mujeres, nuestro programa el próximo martes en Sana que Sana. Chao, feliz fin de semana.